Manual de buenas prácticas agrícolas para una finca de cacao. Las buenas prácticas agrícolas consisten en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social. En otras palabras, podemos llamar buena práctica agrícola a cualquier actividad que resulte en el mejoramiento del proceso productivo, tomando en cuenta principalmente tres componentes: humano, ambiental y económico. Estas prácticas incrementan la calidad de nuestro producto y genera un mayor valor de apreciación en los clientes. Si ya te decidiste por la producción de un commodity como el cacao, lo primero que debes hacer es planificar cómo lo harás. Para eso, lo mejor es responder a las siguientes preguntas. ¿Qué material debo sembrar? ¿Dónde debo sembrar? ¿Cómo debo sembrar? ¿En qué fecha o temporada debo sembrar? ¿Qué necesito para sembrar? Las respuestas a estas preguntas serán la base para la planificación de tu finca de cultivo de cacao y te permitirá tomar decisiones estratégicas como la ubicación, cantidad y técnicas a utilizar. Se recomienda que el productor identifique con un dibujo la ubicación del cultivo de cacao en su finca y analice así las posibles interacciones entre el cultivo y su entorno. El cacao es un cultivo tropical. Se desarrolla en las latitudes comprendidas entre los 10 grados norte y 10 grados sur del Ecuador. Debe ser cultivado en zonas con altitudes por debajo de los 1.300 metros sobre el nivel del mar, en climas cálidos, con una precipitación promedio de 1.150 milímetros a 2.500 milímetros y un rango de temperatura ideal entre los 18 grados centígrados y 32 grados centígrados. Para el establecimiento de una plantación de cacao, es importante el tipo de material vegetal a utilizar. Las características que se buscan son resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, alta producción y buenas características organolépticas. Es recomendable adquirir plantas de un vivero certificado o manejado técnicamente. También se recomienda evitar alta humedad, facilitar la ventilación y acceso a luz solar. Para esto se puede utilizar un distanciamiento de tipo cuadrado o de tipo triangular. También se debe identificar el tipo de sombra que se va a utilizar. En este sentido debemos pensar en dos tipos de sombras: sombra temporal y sombra permanente. La sombra temporal es la que protege de exceso de luz a la plantación en sus etapas iniciales. Generalmente se usa plátano, yuca, frijol y otros cultivos de ciclo corto que puede generar un ingreso adicional al productor. La sombra permanente lo acompañará durante su etapa productiva principalmente para proteger el cacao de excesos de luminosidad solar y vientos fuertes, generalmente frutales o maderables, si se busca un ingreso adicional a largo plazo. Además, es importante que el productor identifique el tipo de suelo con el que cuenta. Para el cacao, se recomienda suelos francos y profundos, con un pH neutro entre 6 a 7. Otro factor clave a tomar en cuenta es el tiempo que demora el ciclo del cultivo. Para el caso del cultivo de cacao, el tiempo de la siembra hasta la primera cosecha comprende alrededor de 18 meses si es por injerto y más de 3 años si es por semilla. Si estás planificando el establecimiento de un cultivo de cacao, te recomendamos realizar un análisis de suelo en la futura plantación de cacao anualmente para manejar adecuadamente la fertilización del cultivo. Normalmente se emplea el distanciamiento tipo cuadrado para terrenos planos y el tipo triángulo para terrenos con pendiente. La sombra temporal deberá sembrarse con suficiente tiempo de anticipación para que su desarrollo no afecte al cacao. El manejo de la fertilización para el cultivo de cacao es similar al manejo de dinero en el banco. La planta cada año realiza una extracción de nutrientes del suelo para poder cumplir con su ciclo productivo. Si los nutrientes no se manejan adecuadamente, cada año la fertilización del suelo disminuirá o hará poco eficiente al cultivo.
El primer paso para el adecuado manejo de la fertilización es realizar un análisis de suelo. Para esto es recomendable hacer un croquis del área de cultivo que nos permita graficar un recorrido para obtener las submuestras necesarias de suelo para un análisis completo. Esto nos permite reconocer el estado nutricional actual del suelo y las necesidades del mismo, por lo que es recomendable que sea efectuado por un técnico capacitado. Al aplicar fertilizantes, sean químicos u orgánicos, se recomienda cuantificar el contenido necesario para toda la parcela, dividir el contenido a aplicarse por cada planta, limpiar el área del suelo previo a la aplicación, aplicar el fertilizante cuando el suelo esté húmedo, no aplicar fertilizantes de origen y contenido desconocido, registrar la fecha y tiempo empleado en la aplicación. El sitio a aplicar la fertilización es clave y es distinta para un terreno plano que para un terreno con pendiente. En terrenos con inclinación, el fertilizante se aplicará de manera perpendicular a la pendiente, limpiando la zona de aplicación previa a la planta. Si se emplean fertilizantes orgánicos, estos deben haber sido adecuadamente procesados. Este es un plan básico de nutrición para el cacao. Se recomienda dividir la fertilización anual 2 a 3 veces en el año. Cada etapa del cultivo demanda cierta cantidad de nutrientes para el adecuado desarrollo de la planta. Para las producciones orgánicas se tienen recomendaciones diferentes, como se muestra en la tabla nutricional. El abono orgánico se debe dividir en 3 aplicaciones y debe estar basada en el análisis de suelo de la finca. Como piedra angular de la agricultura sostenible, el objetivo del manejo integral de plagas y enfermedades, o MIP, es mejorar las prácticas de los agricultores para apoyar el crecimiento de un cultivo sano, con la menor perturbación posible de los agroecosistemas, y fomenta los mecanismos naturales de control de plagas. El manejo de plagas y enfermedades debe realizarse bajo el asesoramiento de un técnico, tomando en cuenta 3 elementos: prevención, monitoreo e intervención. Dichas actividades están relacionadas con prácticas de cultivo que realiza el productor para manejar el desarrollo adecuado del cultivo de cacao. Estas son poda, tratamientos fitosanitarios y riego. La poda es una práctica preventiva y de intervención que consiste en eliminar aquellas ramas o tejidos que reducen la productividad del cultivo de cacao. La poda comprende los siguientes materiales: serrucho de poda, tijera de poda grande para ramas gruesas, tijera de poda manual para ramas delgadas, podadoras de altura, manual o a motor, pasta cúprica, brocha y rodillo, baldes plásticos. La poda puede clasificarse en poda fitosanitaria, poda de formación, poda de mantenimiento y poda de rehabilitación. La poda fitosanitaria consiste en la eliminación de tejidos o frutos enfermos. Poda de formación es la que se hace para definir la estructura que tendrá el árbol. Generalmente se dejan 4 ramas bien posicionadas y niveladas. Poda de mantenimiento consiste en eliminar aquellos tejidos propios del árbol que han sufrido algún daño, desgarre, rotura o tejidos extraños, tales como plantas parásitas. Poda de rehabilitación consiste en reactivar la actividad productiva de un árbol, disminuida por el mal manejo, falta de control de enfermedades o edad avanzada. Si la poda se realiza eliminando la totalidad de ramas dejando únicamente el tallo, es una recepa. Y si solo se elimina una parte considerable, unas 3/4 partes de las ramas, es un descope. Recomendaciones para una buena poda. Árboles jóvenes responderán rápidamente al tipo de poda realizada. Por el contrario, los de mayor edad lo harán lentamente. Árboles pequeños serán de fácil manejo, control y rápida cosecha. En caso de enfermedades en ciertos sectores de la parcela,
primero se deberá bajar su incidencia para reducir los posibles daños a la totalidad de la parcela. Es recomendable realizar podas a los cultivos asociados y eliminarlos en el caso de afectación grave. Realizar las podas cuando no haya presencia de flores ni frutos y cuando la presencia de lluvias es baja o nula. Cuando la incidencia de plagas afecta el normal desarrollo y la productividad del cultivo, se debe analizar el uso de prácticas de cultivo o tratamientos fitosanitarios. Deben estar acompañados por un profesional o técnico acreditado en el tema, quien debe partir de una adecuada identificación del problema o plaga para hacer la aplicación correcta. Además, deberá prestar vital importancia a los efectos secundarios o daños que pueda causar su acción en el personal responsable y en el ambiente. Para prevenir accidentes con el personal responsable de una aplicación, así como el adecuado control de la plaga o enfermedad y reducir los daños al medio ambiente, se recomienda identificar adecuadamente la plaga o enfermedad. Así no se hará un gasto en productos innecesarios. Capacitar al personal responsable en el uso y manejo adecuado de productos fitosanitarios. Dotar y velar por el buen uso de la indumentaria de protección por parte del personal responsable de las aplicaciones. Llevar registros de los productos y de las aplicaciones realizadas, para así determinar su eficiencia. Llevar registros del material de protección, para así determinar su vida útil. Eliminar adecuadamente los recipientes de productos fitosanitarios. Realizar mantenimiento periódico de los equipos empleados en las aplicaciones. La presencia de agua es vital, ya sea por las condiciones climáticas que permitan tener lluvias o por fuentes de agua, como ríos, pozos u otras. La necesidad de agua en la planta de cacao está entre los 1.200 y 2.500 milímetros repartidos en el año. Un riego de mantenimiento para el cultivo implica al menos una lámina de 100 milímetros al mes. Esto dependerá principalmente de edad de la planta, tipo de suelo, pendiente, humedad relativa y luminosidad. Para el cultivo de cacao, generalmente se emplean 3 tipos de riego: gravedad, goteo y microaspersión. La técnica por gravedad consiste en transportar el agua hacia el cultivo inundando el suelo. Es el menos eficiente por la cantidad de agua que se emplea. En la técnica por goteo, el agua se transporta en primera instancia a presión por medio de tubos hasta llegar directamente sobre la planta a través de mangueras que poseen goteros, que regulan la cantidad de agua a regar. La microaspersión. La distribución del agua se hace en primera instancia a presión por tubos y llega a las plantas a través de pequeños aspersores que simulan el riego. La implementación de buenas prácticas agrícolas en tu plantación de cacao te asegura un cultivo sano, productivo, amigable con el ambiente, de alta calidad y sobre todo rentable. Ahora que ya sabes cómo hacer tu plantación de cacao, es hora de poner manos a la obra.